por este mundo. Viví en el mundo sin paz, sin esperanza y sin Dios, hasta que una noche a Cristo me entregué. Él ha borrado ya mi maldad, de mis pecados cuentas no hará. Santo como es Cristo, mi alma redimió. En Cristo hay santa paz, mi vida toda cambió. Él es mi roca eterna, mi amado Salvador. Él ha borrado ya mi maldad, de mis pecados cuentas no hará. Santo como es Cristo, mi alma redimió. Él llama al pecador, no quiere verlo en el mal. Por él sufrió la muerte, para darle perdón. Él ha borrado ya mi maldad, de mis pecados cuentas hará. Santo como es Cristo, mi alma redimió. Amén. Amén. Mis amados, feliz sábado a todos. Yo no sé si vine una vez a predicar aquí o fue cuando estuvimos todas las tres iglesias juntas. Creo que no prediqué, a ver, solo un testimonio porque dije, mis amados, somos una generación que nos toca vivir la época más difícil, pero también la época con más bendita esperanza, porque sabemos que Jesús está cerca, Jesús está por venir y nos debemos de prepararnos, no acongojarnos tanto, no preocuparnos tanto con las cosas que se están viendo en este mundo, sino sobre todo preocuparnos espiritualmente que estemos aceptos en el amado. Preocuparnos porque Cristo haya sido formado en nosotros, porque cuando Él venga va a recoger a otros que sean igual que Él en carácter. Y eso no lo podemos lograr así, tan fácil, hermanos. Mis amados, necesitamos que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe y nos muestre el camino todos los días. No solo los sábados. Es una obra que usted y yo debemos de aclamar a diario. No poner un pie fuera de nuestra casa sin que su Santo Espíritu more en nuestros corazones. Porque el día que no lo haga, el día que el Espíritu Santo no esté en su corazón guiando su vida, ese día va a cometer muchos errores, va a cometer muchos pecados. Se la va a pasar quizás días, meses con alguna culpa y pidiendo perdón por que pecó contra alguien. Por eso, mis amados,
necesitamos estar listos para el día de su venida. Porque ven el mundo como está hoy, hermano. ¿Cómo está el mundo hoy? Hay problemas en el mundo. Yo creo que el mundo está en zozobra. Imagínense, hay una pandemia que todavía no ha terminado por completo. Sigue. Por donde quiera se oyen los tosidos. Los virus de alguna manera se han mutado, a veces son más agresivos, más débiles, más fuertes, y ahí va la cosa. No ha terminado eso y ya tenemos 2 guerras encima. Y cómo es Satanás, ¿verdad? Cómo tiene entretenido a este mundo Satanás. Y al mundo cristiano evangélico, con los ojos puestos allá en Israel. Han atacado a Israel. Ya van a construir el 3er templo. Y muchas cosas que se dicen. Y la realidad, que a pesar de todo, Elena G. de Guaya habla que Dios todavía sigue amando a Israel, aunque no sea su pueblo. En Romanos 11 hay una profecía sobre ellos, que el tropiezo de ellos es para que el evangelio se cubriera en todo el mundo, pero ya cuando el evangelio sea cubierto en todo el mundo, entonces, mis hermanos, va a llegar un momento, por amor a sus padres, Dios nos va a llamar. Y ahí hay una profecía por cumplirse que tiene que ver con nosotros a favor de ellos. Y es bonito que al final de cuentas Dios va a tener un solo pueblo. Con tantas cosas que estamos viendo nosotros, mis amados, estemos listos, porque no sabemos de cuándo va a venir el Señor, porque no se nos está permitido tener en nuestras mentes, el Señor va a tardar unos 5 años, 7 años, 9 años, 10 años. Algunas personas pueden decir así, ¿no? Y quizá ya cuando esté por ahí cerca yo me preparo. Ese es el error más grande que puede cometer un cristiano. Es hoy que cada uno de nosotros debemos de vivir a la altura de lo que Jesús nos ha pedido. A mí me llama la atención muchas prédicas, me gusta ver muchas prédicas y escucharlas. Y yo no sé si ustedes han escuchado predicaciones, por ejemplo, de los 6,000 años. Hay 120 citas de esas. Se nos dice que a este mundo solo se le ha dado 6,000 años de pecado. No pasará más. Y unos dicen, esa es la clave, ahí va a venir el Señor. Cuando Jesús pendía de la cruz, mis amados, se estaban cumpliendo 4,000 años. Y hay 2 citas acerca de eso. 4,000 años. Y entonces de ahí la gente le suma a otros 2,000. En el 2031 Jesús estaba ahí, en la cruz. Le suma a otros 2,000, ahí están los 6. Y dicen en el 2031 va a venir Jesús. Mis amados, las 120 citas no hablan de la venida de Jesús. Ese es el gran chasco que se puede llevar a estos predicadores. Pero lo que sí les aseguro que sí es un parteaguas en ese momento. Jesús saldría del santuario para no interceder más por los pecadores. De ahí hay un lapso de tiempo y luego se desatan las plagas. Vamos a ver esa serie de acontecimientos que van a ocurrir para que ustedes vean que cuando vean estas cosas, crean que tal y como está establecido el orden que Dios ha dado, así se van a ir desarrollando todos los acontecimientos.
Aquí tenemos Apocalipsis 13 del 16 al 17. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes y ricos, pobres y libres, esclavos, les pusiese una marca. Eso que está marcado en rojo, una marca, en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuántas prédicas hay acerca de esto? Más que todos los evangelios. Hay que un chip. Aquí el asunto ese, marcado 6:6. Mis hermanos, ustedes como adventistas, ¿cuál sería esa marca que el enemigo va a poner? Si no tienes esa marca, no vas a poder comprar ni vender. Y eso va a ser terrible. Usted y yo vamos a la tienda, ¿verdad? Me imagino que en ese momento, a esas alturas, ya va a haber un banco de datos de quién eres tú, qué religión practicas y todo eso. Y ahí se te va a bloquear. Ya tal vez con toda tu despensa lista ahí, tus hijos con hambre esperando que vas a llevar de comer, y de repente allá en la caja te va a decir, no, usted lo sentimos mucho, usted no puede. Eso va a ser tremendo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, no, yo no soy de esos. Inmediatamente cuando caigas en ese terreno, negaste a Jesús, quedaste afuera. Otros tal vez se les diga, si nos dices algunas personas que practican lo mismo que tú, a lo mejor te vamos a dejar pasar. Ahí van a estar familias, hermanos de la iglesia que nunca fueron santificados, ni por la palabra ni por el sábado. Y es que, mis amados, cuando venimos aquí, a este lugar los sábados, es algo especial entre usted y Dios. Cada sábado hay ángeles que llevan un registro especial cómo usted se ha comportado. Y es dado una sentencia sobre usted, pesado en balanza y hallado falto, cuando has pisoteado este día. No fuiste santificado, y si no fuiste santificado, no vas a guardar la santa ley de Dios durante el resto de la semana que viene. Es cuán importante aquí estar reunidos y saber que Dios nos ha santificado. Y nos pide que nosotros santifiquemos el sábado en la forma de cómo nos comportamos. Yo tengo un estudio de que si ustedes lo escuchasen acerca de cómo debemos de estar aquí en el sábado, yo me imagino que muchos se sentirían culpables y serían hallados faltos. Incluso hasta el caminar y el salir por ese pasillo o por los pasillos se debe hacer con mucha reverencia, no cuchichear, y tener en mente que la mirada de Dios y el rostro de Dios no se esté apartando de ustedes. Hay muchas cosas, hermano, podríamos hablar de eso. Mucho más, por ejemplo, el cuchichear o estar chismeando en el momento de que se está hablando del mensaje de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, pregunta, ¿de qué marca estamos hablando aquí? ¿De qué marca estamos hablando? ¿Es una marca literal? ¿Es un chip? ¿Es un número? Simplemente es un día, mis amados. El día de adoración. El día de adoración que Dios estableció, uno es, y ese es el sábado. El día que el enemigo estableció es otro. Y ustedes no saben cuál es. Y déjenme decirles que en el libro Obreros Evangélicos hay un tema muy interesante ahí.
donde el enemigo estaba haciendo planes en estos días, y a Elena G. de White se le llevó en visión a ver estos días, y tenía una reunión muy interesante ahí, donde el enemigo estaba con todos sus más altos generales, o sea, los ángeles de más alto rango, entre ellos tenían una reunión, y a ella se le llevó a presenciar ella, y ella entró en temor, y simplemente solo era una visión, imagínense. Y entonces ahí se estaba planeando los acontecimientos finales del libro. Uno de ellos dice, es el ataque a dos instituciones que fueron establecidas en el Edén, el matrimonio y el sábado. Pero luego dice, antes de que hagamos esto, vamos a poner en pleito a los hermanos, a que se acusen mutuamente, a que se chismeen unos a otros, a que se odien, a que se critiquen, a meterlos en pleitos, a hacerlos caer de una manera, a formar bandos, porque aquel pecó, este no pecó, a juzgarse uno con otro. Si cuando hagan esto van a correr el mismo riesgo por la cual nuestro Dios nos expulsó de ella. Vamos a hacer eso antes. Ya atacamos lo del matrimonio y luego vamos a hacer esto. ¿Y qué pasó aquí en Estados Unidos? En el 2014 o 15 por ahí, cuando se estableció esas leyes de echar prácticamente por el suelo el matrimonio como Dios lo ha establecido. Ya después de eso, hombre y hombre se pueden casar, mujer y mujer se pueden casar, y ya por último no le bastó eso, sino que ahora son tríos, y ahora andan otra nueva cosa por ahí, que si eres binario o no binario, y bueno, y en todo esto está metido el gobierno y haciendo transformaciones de género y todo eso, y usted y yo estamos pagando eso con nuestros impuestos, y el gobierno financiando esas cosas. Mire hasta dónde está llegando el mundo. Después de que suceden todas estas cosas, entonces viene lo del sábado. Pronto se levantará un imperio que limite la libertad de conciencia y controle las masas e imponga una marca que será la referencia de su poder. ¿De quién estamos hablando aquí, hermanos? Un imperio. Esta es la bestia que sube de la tierra, y este es Estados Unidos, pero detrás de él está Roma, muy escondido, y sabemos cómo se van a dar esas cosas. Aquí habla un poco del pecado contra el Espíritu Santo, y si yo le pregunto a ustedes qué es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿qué me respondería? ¿Será que nosotros podríamos estar cayendo en parte de eso? El no escuchar, el no obedecer, podríamos estar cayendo en esto. El hacernos de la vista gorda de las cosas que están pasando, o que no nos importe, o que no nos preocupe, estaríamos cayendo ahí en ese grupo nosotros. Ten mucho cuidado eso. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Ezequiel 3:27, este es un mensaje que le está dando al pueblo de Israel antiguo, y este mismo mensaje te lo está dando hoy a ti también, porque se nos ha dado una gran luz para que nosotros andemos en luz, y muchas veces nosotros hacemos caso omiso a esto. Pregunta, ¿tiene profeta esta iglesia? Por supuesto que sí. ¿Qué has hecho con sus escritos? ¿Qué has hecho con todo lo que se le reveló a ella?
Porque mi hermano, si tú quieres conocer versículo a versículo de la palabra de Dios, explicado y expuesto por el mismo Dios, lo vas a encontrar a través del espíritu de profecía. Así de sencillo. El pueblo de Dios tiene que tener el espíritu de profecía, que es prácticamente como una, aparte de la palabra de Dios, también como una guía para estos días, para saber los tiempos que estamos viviendo y las cosas que van a ir surgiendo. Va a haber un zarandeo para el pueblo de Dios muy pronto, por haber menospreciado, por haber tenido a medias, por haberlos abandonado, por haberlos criticado, por haberlos perseguido, por haberlos hecho a un lado. Nos acercamos a este pueblo que fue un pueblo rebelde, donde se nos va a pedir cuenta. Recuerden que una de las características del pueblo de Dios es que tiene el espíritu de profecía. Y esto para que nadie te ande contando cuentos ni te andes inventando cosas acerca de algún versículo de la Biblia. Yo quedo asombrado cuando leo cosas que hoy las estoy viendo cómo están sucediendo. Ahí está, es como un diario. Jesús también dijo en Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. Y este otro versículo de Isaías 5:20, ay de lo que a los malos dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice, hermanos, esto lo vemos constantemente. ¿Qué de malo tiene? Voy por allá a un lugar prohibido donde Dios se nos ha pedido que no vayamos, ¿verdad? Y como la historia que estaba contando el hermano Noé, yo no sé si ustedes anduvieron por ahí en la locura también, no sé, pero tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y échate un cigarrito, ¿qué de malo tiene? Un tapirulazo, échatelo, no hay problema. Entonces, la gente cae ahí en esos vicios. Otros dicen, una media bailadita, una vez al año, no hay problema. Entonces, todo lo ven positivo, no hay problema. Aquí el fulano se quiere hacer una transformación y cambiar, ¿qué de malo tiene? Entonces, ven cómo está el mundo. Este versículo de Apocalipsis 22:11 lo vamos a repetir una vez más, pero este es el parteaguas de algo que vamos a ver. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. ¿Qué nos quiere decir el Señor con eso? Mis amados, va a haber un día en que el Señor va a salir del santuario para no interceder nunca más por los pecadores. Entonces, mis hermanos, se van a pronunciar esas palabras de que todas las personas van a quedar tal y como están. Ya no va a haber más cambio. Entonces seamos cuidadosos de que no llegue ese día y usted y yo no estemos preparados, no estemos sellados, ¿verdad? Porque aquí este versículo es el parteagua. Hasta allí habrá llegado el tiempo de preangustia. Y luego, después de ahí, vendrá la gran angustia. Hasta ahí van a haber una serie de acontecimientos que los vamos a ir viendo. Mis hermanos, tiene que haber una reforma espiritual en el pueblo de Dios. Una reforma y un reavivamiento. ¿Quiénes están preparando para eso? ¿Quiénes lo están pidiendo?
¿Quiénes están gimiendo porque se llegue ese día? Sus corazones, su mente, que les diga aquí. Luego vendrá el sellamiento, el sello de Dios puesto sobre aquellos que han guardado celosamente su ley, porque sobre ningún hermano cristiano que haya violado la ley de Dios va a ser puesto ese sello. Por eso, cuán importante es que usted, si ha cometido algo, pida perdón a Dios, y esto hágalo a diario, para que a diario sea justificado ante el trono de Dios. Porque con algo que usted tenga y quede escrito, registrado allá sin ser borrado, mis hermanos, imposible que reciba ese sello. Algo que tiene que ver con el sellamiento también, mis amados, los que sean sellados, este proceso del sellamiento, en parte también es para que tu vida, tus propiedades y todo sea protegido por Dios. Sobre ningún violador de alguno de los mandamientos, Dios no va a poder proteger tus propiedades ni tu vida. Cuando tú ves esas grandes catástrofes de incendios, ciudades consumidas, yo me pongo a pensar, ¿será que no había nadie ahí? Mire, por ejemplo, lo que sucedió en esta isla de Hawái, cómo fue arrasada esa ciudad. Dios no la protegió. En California, una y otra vez han habido grandes incendios arrasando grandes zonas pobladas. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué Dios lo protegió? Y de repente también en medio de las destrucciones queda alguna casita o un edificio parado. También cuando hay desastres por agua. Y déjeme decirle que todo esto es una obra satánica del enemigo. Al enemigo se le ha dado permiso para que obre a través de la naturaleza. Y ha ganado bastante en esto. Antes de que se pronuncie y se cumpla esta profecía, el que sea justo todavía, tendrá que haber una lluvia tardía del Espíritu Santo. La lluvia tardía la recibirá todos aquellos que tengan cuentas con Dios y con sus hermanos. Si hay pleito entre hermanos de la iglesia, si hay pleito entre hermanos carnales, ojo con eso. Es imposible que reciban la lluvia tardía. ¿Para qué es la lluvia tardía y cuándo se va a dar? Hermanos, la lluvia tardía tiene como fin de dar el fuerte pregón de Apocalipsis 18. Las personas que formen este grupo van a ser gente de poder en palabra, que un solo sermón va a convertir miles. La pregunta es, ¿usted y yo iremos a formar parte de eso? Porque estos van a estar listos para estar en los tribunales y estar dando cuenta de su fe. ¿Vas a poder estar listo para defender tu fe? Dar un escrito, así dice Jehová, porque no va a formar parte de una persona que ni siquiera sabe que existe o ni siquiera sabe que está escrito lo que va a decir. Hermanos, finalmente esas personas que reciban ayuda tardía son las que van a sacar el pueblo de todas las iglesias que tú ves ahora para hacer un solo rebaño. Y van a escuchar su voz. Ustedes no se preocupen. Ustedes, el mensaje es darlo. ¿Verdad? Luego se viene un zarandeo. Tanto la lluvia tardía es dada porque ha habido una ley que este país va a hacer.
Muchas veces nosotros estamos con eso en la mente, ley dominical, ya viene ley dominical. Y algunos predican ley dominical. Qué chasco se van a llevar, hermanos. No va a venir bajo ese nombre, yo lo siento decirlo. La ley viene bajo el nombre de Reforma Nacional, un paquete de leyes que te va a empezar a restringir muchas cosas. Pero ahí no eres el blanco, los adventistas no son el blanco. No te van a perseguir y vas a poder predicar, no hay problema. No van a haber pequeñas infracciones. Quizás te van a tomar preso, te van a poner una pequeña multa porque te hallaron trabajando el domingo y así. Pero las cosas se van a venir peor y peor. Y por haber puesto esa reforma a esta nación, entonces el Señor contrarresta preparando su pueblo con la lluvia tardía para sacar y explicar lo que está sucediendo. Es el momento, en esa época, cuando haya esa reforma nacional aquí en Estados Unidos, bajo reforma nacional, o sea, hacer una serie de leyes que van a tener que ver con el domingo, ¿verdad? Y en ese momento se nos pide, es el momento de abandonar las grandes ciudades que están en pecado. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque cuando esto suceda, se nos dice aquí en eventos de los últimos días que van a caer unas bolas de fuego inmensas que van a estar destruyendo millares de ciudades con fuego y azufre, igual que Sodoma y Gomorra. Y esto va a diezmar el mundo como no se imagina. Entonces la gente va a ser sacrificada por millones, no lo que vemos hoy. Va a suceder eso, hermanos. Nadie se imagina cómo va a suceder esto. Pero esas bolas que ella vio en visión, dice que era una conflagración que nadie podía detener, nadie podía apagar los incendios por todos lados. Y millares de ciudades estaban siendo devastadas y millones de personas estaban muriendo. ¿Por qué? Dios no va a proteger a las ciudades impías. Las grandes urbes que ustedes ven hoy están llenas de maldad y de pecado, y eso es lo que vemos. Estamos llegando al límite en que Dios tiene que actuar. Dios ya no va a proteger tanto a este mundo, solo va a proteger al que esté sellado. Hermanos, se nos pide que en ese momento abandonemos las grandes ciudades, porque si no vamos a sucumbir ahí. ¿Y en qué momento Dios te lo va a decir? Hay señales, hay señales. De un momento a otro, mis amados, este mundo que tú ves así, de repente vas a entrar en un caos terrible. Y la gente va a empezar a decir, sabíamos que los juicios de Dios iban a venir, pero que no eran tan pronto. Luego se dirigen a los adventistas, algunos empiezan a, como quien dice, a cacaraquear por ahí. Nosotros lo sabíamos que eso iba a suceder. Ay, ¿por qué no nos lo dijiste? Otros dirán, no, pues nosotros tampoco lo sabíamos. Pero algunos sí van a contestar que sí sabían. Y va a haber un reproche, ¿por qué no nos lo dijiste? Entonces, mis hermanos, cuán importante es que usted esté preparado para que estas cosas no le acontezcan. Luego, después de estas cosas, los 4 ángeles sueltan los vientos y ahí viene la ira de Dios. La ira de Dios. Y hasta ahí no ha habido un decreto de muerte para el pueblo de Dios, fíjese bien. Cuando son sueltos estos 4 ángeles, los vientos de destrucción, miren, hermanos, van a haber guerras
por todos lados y destrucciones donde la gente va a ser sacrificada por millones también. Quizás bombas atómicas. Aquí vemos otra vez lo que dice Mateo 12:31, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y es que, mis hermanos, muchas veces nosotros hacemos caso omiso a esto. Estamos escuchando y viendo las cosas que están pasando y nos da igual, ¿verdad? Vemos los desastres naturales, no, caprichos de la naturaleza, no, el cambio climático. Mis amados, el cambio climático ha venido desde el Edén, desde que Adán pecó, desde allí. Eso no es nuevo. La tierra empezaba a gemir desde aquel tiempo y más ahora, reclamando a su Creador. Así que, dice, el pecado contra el Espíritu Santo será tan globalizado, tan grande, que las personas estarán con sus destinos sellados en vida. En el momento en que se cierre la puerta de la gracia, la humanidad entera, con excepción del remanente fiel, estará entregada completamente a Satanás. ¿Saben lo que significa esto? Gente completamente entregada a Satanás. Yo vi unas escenas en un documental cuando esta gente cuando se había rodeado y emboscado a un grupo de talibanes, donde estaba la mayor parte, y se le estaba pidiendo que se rindieran porque bombas iban a caer del cielo. O sea, aviones iban a bombardear y los iban a acabar. Pero Dios, de alguna manera, mandó a alguien, un mensajero, para que tuviera misericordia de ellos, que tuvieran la oportunidad de que se salvaran. Y mandaron a un personaje muy especial de aquí de Estados Unidos a negociar con ellos para que se rindieran. Y les dijeron, este era un miembro de la CIA, y les dijo, ríndanse, y no les va a pasar nada. Dice, hermanos, esta gente lo que hizo fue que lo atacaron y lo despedazaron en vida. Yendo este hombre armado, imagínense, lo atacaron tan ferozmente que con las puras manos lo desgarraron y lo despedazaron. Cuán endemoniados estaban esta gente. Así estará la gente en los últimos días. Que gente que tú no te imaginas te va a encontrar y te va a despedazar. Aquí encontramos estas profecías que él respondió, anda, dice en Daniel 12, del 9 al 10. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, que es el que estamos viviendo ahorita y lo estamos viendo en vivo. Estas no fue revelado completamente a Daniel. Y luego dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Comprenderán qué? El tiempo que estamos viviendo, y los entendidos se prepararán para la venida del Señor. Serán purificados, emblanquecidos. El que cree en el gran día que va a venir el Señor se purifica de estar limpio ante Dios. Luego Apocalipsis 22, del 9 al 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahora ya estamos en otra época, no en la época de Daniel. Y luego dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Eso ya lo habíamos leído, y es el parte de aguas entre preangustia y gran angustia, entre el fin del tiempo de la gracia y donde va a haber algo muy interesante. Creo que la cita la tengo más acá. Vamos a leer esta parte de aquí, de lo que va a estar sucediendo.
Dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Pregunten ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus caderas, como mujer que está de parto, y se ha vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro día semejante a él. ¿Cuál es ese día? No hay otro día semejante a él. ¿Qué es lo que está pasando? Luego dice, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Mis hermanos, se viene un tiempo de aflicción a este mundo cual nunca lo ha habido. Y es un día espantoso. La gente va a estar con el rostro pálido al ver las señales en el cielo, al ver las cosas que están sucediendo y más que sobre todo escuchando la voz de Dios. Porque Dios va a hablar, el Padre de Dios, no estoy hablando de Jesús, el Padre Dios va a tener un mensaje para este mundo. La ley de Dios una vez más va a ser mostrada en el cielo. Y eso no va a ser con voz de Jesús, sino la voz de nuestro Padre Dios. Y esto lo encontramos en Apocalipsis, cuando el cielo fue abierto y el arca del testimonio fue abierto. Con doble cumplimiento de esa profecía, doble cumplimiento. Se va a cumplir una vez más, porque la primera vez cuando se cumplió fue cuando el gran chasco, el pequeño grupo que quedó, tuvieron el privilegio de ver esa arca y afianzaron más su fe. Una vez más, lo va a ver el mundo entero, y el pueblo de Dios, cuando se anuncien todos los mandamientos del decálogo, y en ese tiempo, después, luego de ahí, va a ser rescatado el pueblo de Dios. Permítanme decirles cómo va a ser ese día. En ese día, mis amados, el pueblo de Dios anda huyendo, no está en las ciudades, porque ya en las ciudades ya no se hace nada. Ya se ha dado el fuerte pregón, ya salió el pueblo de Dios que tenía que salir, ya Dios tiene sellado a su pueblo y ahora anda huyendo en las montañas. Y en las montañas, en los bosques, en las cuevas se andan escondiendo. ¿Qué creen que va a pasar ahí, mis hermanos? Se ha hecho un decreto de muerte que a determinada fecha, si no desiste este pueblo, se le da orden a que donde quiera que los encuentres, esa persona es digno de muerte. Y entonces la gente anda detrás. Ya días antes de esto andan buscándolos para matarlos. ¿Qué pasa? Se esconden en las cuevas los hermanos. ¿Y saben qué llevan en las cuevas? ¿Qué llevan en sus brazos ellos? Llevan escritos del linaje de Juárez. Llevan revistas, llevan libros para ver cómo va la cosa, cuándo van a ser rescatados. Y es cuando Dios habla, porque hay un decreto a determinada hora, después de medianoche. Cuando se cumpla eso, la gente está lista para matarlos, para ejecutarlos. Pero eso es interrumpido por la voz de Dios. Y se empieza a enunciar los mandamientos de Dios. Esa voz, solo el pueblo de Dios la reconoce y reconoce lo que está diciendo. Cuando está enunciando cada mandamiento. Y cuando enuncia el sábado, lo hace con más pregón, con más fuerza, y entonces se dan cuenta que ese mensaje es dirigido para el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que guarda el sábado. Antes de eso, antes de que esa voz se escuche en el cielo, el mismo Padre Dios, porque Jesús no sé qué es lo que está haciendo en ese momento, pero Él está haciendo todos los preparativos para venir. En ese momento, mis hermanos, el Padre Dios manda ángeles especiales, aparte del ángel custodio que usted y yo tenemos, manda ángeles especiales a buscar a su pueblo, a localizarlos y a protegerlos antes de que entre en vigor ese decreto de muerte. Y sabe,
¿Cómo hablan los ángeles? ¿Sabe qué dicen? ¿Cuál es el mensaje que dicen? Y con voz, podríamos decir, con voz de ternura, para que esta gente que está reguardecida ahí en esas cuevas, sepan que Dios los ha mandado a buscar. Dice que estos ángeles hablan con una voz tan tierna, y dicen, helos aquí, aquí están, aquí están. Antes de que se ponga en vigencia ese decreto de muerte, estos ángeles van a consolarles. Es después cuando escuchan la voz de Dios. Y es entonces cuando ellos tienen ese valor de salir de esas cuevas. ¿Sabe quiénes se van a refugiar en ese momento ahí? Después de que Dios habla. Porque eso es estremecedor, escuchar la voz de Dios. Ahí van y se meten los perseguidores a esconderse de ese espectáculo que están viendo. Mis hermanos, y todo esto, dice acá, vuelve atrás, todo esto es principio de dolor, de lo que habíamos estado hablando antes. Y luego dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:3. Pregunta: ¿cuándo se cumplirá esta profecía? ¿Cuándo se cumplirá esta profecía, mis amados? Esta profecía se va a cumplir cuando Jesús salga del santuario y no interceda nunca más por ningún pecador. Entonces hay un lapso de tiempo, que todo en paz, se acabaron la guerra, las persecuciones, se acabó ya no hay pleito y ya no hay destrucción, la naturaleza está tranquila. Y entonces dice, ya ve, es que había un pueblo que se necesitaba un decreto de pena de muerte para que apaciguarlo. Paz y seguridad. Y entonces cuando se desatan las plagas, hermanos, se desata una plaga con grande ira, hermanos. Y el decreto establecido ya entra en esa segunda etapa. Entre tercera y cuarta plaga se pone, supuestamente se va a poner en vigencia el decreto de muerte. Qué tremendo. Pero mis hermanos, Dios no hace nada en secreto. Hay una ley de Dios que ha violado este mundo. Una ley que está aquí en la tierra, escondida en las cuevas, va a ser sacada en esos días. Y es ahí donde el pueblo judío va a caer. Y hay un adventista que las encontró. Hay un arqueólogo adventista que las encontró. Y 2 ángeles están cuidando esa ley de Dios. Ya llevan 4,000 años cuidando ahí en esas cuevas. Allí donde fue crucificado Jesús. Ahí está una cueva donde está el arca. 12 levitas hicieron el intento de irse a meter ahí y quedaron fulminados. ¿Y por qué el arqueólogo adventista no fue fulminado? Ahí hay un mensaje muy especial. Es una historia muy larga, ustedes la pueden buscar en internet. Ron Wyatt, un arqueólogo adventista que ya murió en el año 87, pero eso fue tremendo lo que pasó. Cuando yo escucho lo que él vio, dijo, ya no cabe duda que Dios tiene un pueblo en esta tierra. Así que los salvos serán librados de su angustia, los impíos no serán librados de su angustia. ¿Cuándo vendrá la angustia para los impíos? Hermano, cuando se desate la destrucción con las plagas. Así que la persecución venidera, mis hermanos. Dice, abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cuándo se cumplirán estas cosas? En el nuevo orden mundial. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no adorasen, y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, y libres y esclavos
se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar y vender, lo que habíamos hablado antes. Aquí está un mensaje de este señor que dijo que el Papa es la única persona que puede, que se necesita en este mundo para un gobierno único. Francisco es el único con capacidad de ocupar un cargo, y esto por las cosas que están viendo acá. ¿Cómo es que se va a unir el mundo para un gobierno mundial, leyes mundiales, siendo que hay tantas diferencias políticas e intereses? Todas las naciones en algún momento, hermanos, se van a tener que unir por las cosas que van a estar pasando. Vamos a ir concluyendo ya. Aquí está otra vez lo de la marca. Aquí si hubiera el que estén entendiendo ella, esto ya más o menos ustedes lo saben, dice, y ese número tiene relación con la ley de Dios. Y las atarás una señal en tu mano y estarán como los frontales entre tus ojos. De eso habla Deuteronomio 6:8, está hablando de la ley de Dios. Esta es una parodia sobre Satanás, vamos a pasar esto. Dice, luego acá aparece el pueblo de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué dice? Paciencia y guardan los mandamientos de Dios y luego la fe de Jesús. Dice Apocalipsis 7, dice vientos sueltos. Ejemplo, dice el Papa Francisco estaba uniendo a líderes de todo el mundo entero para proponer una nueva agenda en mayo 14 del 2020. ¿Qué pasó, hermanos, en el 2020? ¿Qué pasó? La pandemia. ¿Saben que Dios detuvo esto y permitió que hubiese una pandemia? No Laudato Si. Si hubiese venido Laudato Si, hubieran metido la reforma nacional acá en Estados Unidos y ahorita usted y yo estuviéramos en una crisis como no se imagina. Pero gracias a ese virus, como quien dice, Dios le dio dos opciones. Ahí está, pero esta no te la permito. Juega con la pandemia, pero con Laudato Si no, porque Laudato Si, mi pueblo no está preparado. Dios tuvo compasión, se cumple lo que dijo Elena G. de White. Pongo mi pluma a un lado, porque mi pueblo no está preparado. Y es que sí, el pueblo está frío ahorita. Así es que cuando esto iba a suceder, vino la pandemia. ¿Será que Dios permitió este virus en el mundo porque todavía su pueblo está demasiado dormido? Por supuesto que sí, mis hermanos. Si no, ahorita estuviéramos metidos en grandes líos. Aquí de John Kerry, que ese fue secretario de Estado durante el periodo de Obama, hablando de, ovacionando por supuesto al Papa, ¿verdad? Que él podía ser un gran líder para lo que estamos viendo sobre el cambio climático y todo eso, y todo lo que estamos viendo en este mundo, ¿verdad? La depravación, la inmoralidad. Billy Graham, he escuchado el distante sonido de cascos y he visto a los malvados jinetes en el horizonte de nuestras vidas. Hay serios problemas por delante para nuestro mundo, para que todos los que vivimos en él. Dice, será una época de conflagraciones nucleares, holocaustos biológicos y apocalipsis. Químicos recorriendo la tierra, llevando al hombre al borde del precipicio. La historia tocará fondo en la batalla de Armagedón. Sabemos que aquí, cuando habla de la batalla de Armagedón, ahí hay algo que no concordamos con ellos, ¿verdad? Pero porque la batalla de Armagedón va a ser aquí en la mente. En aquel momento, hacia qué lado nos vamos a decidir, si ante el mundo, junto con Satanás, o ante Dios. Así que este hombre está hablando de muchas catástrofes. Y habla de armas nucleares y todo eso, mis hermanos. El mundo está listo para ser sacrificado hasta 7 veces más con el armamento nuclear que hay ahorita. Ahora, ¿Dios va a permitir eso? ¿Qué piensa? ¿Va a permitir Dios que destruyan al mundo?
Andan locos por ahí aventando bombas por todos lados y pueden soltar bombas nucleares. ¿Pero crees tú que Dios va a permitir eso? Mis hermanos, cuando se llegue cerca a eso, Dios va a actuar. Y mira lo que más adelante vamos a encontrar la cita en la Biblia. El tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se lo había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación, oiga bien, la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Otra cita dice que lo que sucedió con el pueblo de Israel en el año 70 es un pálido reflejo. Si al echarle un vistazo a lo que sucedió ahí, cómo fue sitiada esa ciudad y cómo, mis amados, la gente se comía a los niños, los cueros de sus correas, de las sandalias para poder comer, imagínense. Los niños eran cocinados y hacían tratos entre madres y madres. Ahora nos toca a tu hijo, y se desaparecían y ya se habían comido el otro de la otra madre y así. Eso era terrible. Dice, cosas peores que esas nos va a tocar vivir. ¿Debido a qué? A grandes hambrunas que van a haber. Si en ese tiempo por un plato de comida te van a matar, ya no se van a meter a tu casa por robarte dinero o cosas electrónicas, no buscando comida, por las cosas que se nos van a venir, mis hermanos. Pero ante todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a la cárcel, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Mis hermanos, qué triste va a ser que hermanos que tuviste sentado a la par aquí, que fueron hermanos, que tú los amabas como hermanos en Cristo, te vayan a entregar. Y no se diga hermanos carnales o padre o madre, que no fueron santificados o que no pertenecen a la misma fe tuya. Mis hermanos, eso va a ser doloroso. Eso va a ser doloroso. Y otros creyéndose que son, pero que no son, huyendo junto con el pueblo de Dios que ha sido sellado, pero no se imagina que ellos no han sido sellados y el enemigo ni los toma en cuenta. Cuando se vienen a dar cuenta que no están del lado de Dios, que nunca estuvieron del lado de Dios, pero que ellos piensan que por ser adventistas y que porque una vez estuvieron en las bancas guardando el sábado supuestamente, pero sus pensamientos estaban lejos y nunca fueron santificados por Dios, esos van a ser los peores enemigos y son los que te van a traicionar, y va a ser triste esto, hermano. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, se nos vienen cosas tristes, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Hay algo en este libro de perfil de la crisis venidera, y con esto voy a terminar, porque estas son cosas que van a suceder, pero después, cuando se hayan desatado todas las plagas, y desde la séptima plaga hasta la segunda venida de Jesús van a suceder otra serie de acontecimientos. No los voy a explicar por cuestiones de tiempo, pero solo los voy a leer así rápido seguido, para que ustedes sepan que las cosas no van a ser tan fáciles. Miren, hay una parte recapitulada aquí. Voy a tratar de hacer un par de minutitos esto. Se resuelve dar el golpe en una noche determinada. Eso es en referencia al decreto de muerte.
multitudes de hombres perversos, y esto del decreto de medianoche, esto se va a cumplir entre tercera y cuarta plaga. Se resuelve dar un golpe en una noche determinada. O sea, usted bien sabe que aquí las leyes en Estados Unidos las ponen ¿desde qué horas? De 12. Después de medianoche entra en vigencia. Tomen en cuenta, esto va a suceder aquí. Dice, multitudes de hombres perversos profiriendo gritos estarán a punto de lanzarse sobre la presa, pero son contenidos en el acto. ¿Por quién? Por el Padre Dios. La voz que yo les dije que viene del cielo es el Padre Dios hablando, y en ese acto, en ese momento son contenidos. Cuando están a punto de meterse a las cuevas para sacrificar a los hijos de Dios, Dios interviene. Dice, luego, la voz de Dios, enderezaos, consumado es. Esa es la voz del Padre, hablándole a sus hijos. Suceden señales y prodigios en la naturaleza. Los ríos que hoy ves corriendo se detienen, dejan de correr. Luego hay un claro en el cielo donde baja la voz de Dios. Luego se produce un gran terremoto cual nunca lo ha habido. Los montes son movidos, o sea, las montañas, las rocas quebrantadas, el mar es azotado, como le dice Lucas, con furor. Hay huracanes con grandes destrucciones cual nunca se han visto. Toda la tierra se alborota, se hincha y se raja. Se desaparecen islas habitadas, de los cuales hay una advertencia para el pueblo de Dios que no echen raíces en las islas ni en las zonas costeras. Los puertos van a ser tragados, dice, en ese momento. Luego, granizo hace una terrible destrucción. ¿Cuánto pesa el talento? ¿Cuánto es el peso de esos granizos? ¿Cuántos talentos son? Como 34 kilos, ¿no? Imagínense que le caiga una cosa de eso, ¿no? Pero usted queda embarrado en la tierra, queda deshecho. Si yo recuerdo una vez que cayeron unos granizos grandes así en la zona sur de Colorado Springs, y había un hermano que dice que le perforó el techo, le perforó el trailer. Imagínense, ¿qué tal si eso le cae? De por sí él es un poco peloncito, así, imagínense, le cae una cosa de eso en la cabeza. Dice, las más soberbias ciudades son arrasadas, en ruina. Luego el pueblo de Dios que está en las cárceles, dice, en ese momento son liberados por ese gran terremoto. Luego viene una resurrección especial, donde si Dios te ha mandado al descanso, mis amados, vas a formar parte de esta resurrección especial, de la cual mi hermano Santos me dijo un jueves, 2 días antes de morir. Dice, yo sé que yo voy a resucitar en esa resurrección especial. Yo quiero que el ángel, si tú estás vivo, te lleve donde yo estoy en la tumba, para que nos abracemos junto a mi papá. Ahí. A ella le dije, bueno, espero que así sea, le dije, te voy a cumplir ese deseo. Mis hermanos, hay una resurrección especial para el pueblo de Dios. Junto a los que se mofaron con Cristo, a Herodes, a los que lo golpearon y lo escupieron, a los que lo clavaron, y los muchos sacerdotes y escribas, el pueblo de Dios que muere ahorita en la fe del mensaje del tercer ángel, mis amados, va a resucitar en ese momento. ¿Saben quién más está aquí? Hay un escrito aquí acerca de Elena G. de White, que va a acompañar a ese pueblo en el momento que resucite, y ángeles la van a llevar a ellos, conduciéndola por un bosque. Ella se vio a sí misma en esa visión. Y no estoy hablando de la resurrección general, estoy hablando de ese momento, la resurrección parcial. ¿Y quiénes son los que participan? Los que fueron sellados, los que fueron sellados para vida eterna desde 1844. No estamos hablando de todos los muertos desde Adán y Eva hasta nuestros días, sino de ese pueblo especial. Luego aparece en el cielo en ese momento, cuando Dios está libertando a su pueblo,
aparece en el cielo una mano misteriosa sosteniendo las tablas de piedra donde están los mandamientos de Dios para que el mundo sepa que esa es su condena. Y todo el mundo puede leerla. Hay un horror y desesperación por los que pisotearon los preceptos. Y ahí en en Jeremías 25:30 en adelante hay algo muy especial para los pastores y falsos pastores, donde van a ser perseguidos y degollados cuando el mundo entero vea esa ley de Dios. Porque van a saber que esa es su condena y que esos pastores los inducieron a pisotear y a desechar la santa ley, a decir que esa ley no era necesario guardarla, que había quedado clavada en la cruz. Dice que hay un horror y desesperación de los que pisotearon sus preceptos. Y se dan cuenta que es demasiado tarde para ver que había una santidad sobre un solo día, que era el día sábado. Dice que los impíos y apóstatas unos a otros se empiezan a destruir, cristianos se empiezan a degollar y a matarse y a perseguir a los pastores que les enseñaron estas cosas. Se acusan unos a otros y unos a otros se dan muerte. Y luego, una vez más, el Padre Dios, del cual dice en los evangelios, del cual dijo Jesús que solo Dios sabe el día y la hora de la venida de su Hijo. Ni yo ni usted podemos poner una fecha, ni un día, ni una hora. No se nos está permitido, pero el Padre Dios sí. Padre Dios da esa voz y dice el día y la hora de la venida de Jesús en ese momento de aflicción, cuando el pueblo está refugiado en esas cuevas. Luego aparece la pequeña nube después de estos actos y es Jesús envuelto en una nube de ángeles a venir por su pueblo. El príncipe de vida, cuyo rostro brilla más que la luz deslumbrante del sol al mediodía, se aparece, hermanos, envuelto en llama de fuego para venir a recoger su pueblo. Y es ahí donde la gente que sigue viva, con el resplandor de su venida, queda muerto. Y luego, al acercarse a este mundo, se hace la resurrección general de todos los justos, desde Adán hasta 1844. Resucitan. Dice, en medio de las conmociones que sufre la tierra, Cristo llama a la vida a los justos dormidos, despertados. Toda la tierra repercute bajo las pisadas de una multitud extraordinaria que avanza revestida de gloria inmortal. Unen sus voces con los santos vivos y prolongada aclamación de victoria. Mis hermanos, el pueblo que había muerto en esa fe del mensaje del tercer ángel contra todas las generaciones, todos hacen un solo rebaño para recibir al Señor en las nubes. Dice que los justos vivos en ese momento son trasladados y glorificados y transformados para poder salir. Y entonces después se cumple lo que está en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, donde este cielo es enrollado y los elementos ardientes deshacen todo lo que hay en este mundo. Hermanos, los redimidos ascienden al cielo durante 7 días para llegar a la santa ciudad. Llegan allá al cielo y allá se hace un cortejo muy especial para coronar a los hijos de Dios. No voy a dar estos detalles porque ya es otro tema, ya el tiempo avanzó. Así que, mis amados, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevera tú. Dios nos ama. No escatimes esfuerzos tú mismo para que seas salvado. Dios te ama con amor eterno, no te imaginas, porque tú y yo valemos un precio altísimo ante el universo y el costo fue enorme de nosotros. Nosotros somos la única creación en el universo que tenemos esa dicha de procrear. No hay otro
no en nosotros, en el universo. Y fuimos creados con un propósito, para repoblar la mansión de los ángeles, dejarlo y luego trasladar ese reino aquí en la tierra para que de aquí gobierne todo el universo. Los otros mundos que no han caído en pecado y que no tienen esa habilidad de procrearse, desearan estar aquí junto con este pueblo. Pero solo los representantes de esos mundos tendrán la oportunidad de venir. Imagínense, hermano, qué dicha la de usted y yo. Ser reyes y sacerdotes del Dios Altísimo y gobernar de aquí junto con Dios. ¿No es una gran dicha? ¿Quieres estar ahí? Prepárate, mis hermanos. Purifica, santifica, ama a Dios, ama a tu prójimo, abandona todo pecado y deja que el Espíritu Santo obre en ti, que sea Él el que ponga el querer como el hacer en tu vida. Deja que Él forme a Cristo en tu corazón. Y entonces, cuando llegue ese momento, Jesús va a venir a reclamarte como suyo. Mis amados, que Dios te bendiga y prepárate para el fin, porque los tiempos son difíciles. Hay un canto, por último, Jairo. Que le da trabajo sostenerse un buen rato ahí. Para honra y gloria de Dios. Se oyen los rumores que este mundo se termina. Todo se está cumpliendo como está escrito en la Biblia. Me da dolor en mi alma mirar en la miseria, mirar a los impíos caer en el infierno. Todo se está cumpliendo como está escrito en la Biblia. Hacer que persevere tendrá paz y salvación. Todo se está cumpliendo como está escrito en la Biblia. Hacer que persevere tendrá paz y salvación. Por eso, mis hermanos, caminemos adelante, caminemos con gozo, porque Cristo viene ya. La Biblia a mí me dice que yo viva su palabra, porque Él de las nubes su iglesia levantar. Todo se está cumpliendo como está escrito en la Biblia. Así que persevere tendrá paz y salvación. Todo se está cumpliendo como está escrito en la Biblia. Así que persevere tendrá paz y salvación. Amén. Amado Padre, gracias te damos por este mensaje que pusiste en nuestra mente en esta mañana, donde nos damos cuenta, oh Dios, que las señales indican que mi Jesús ya viene y que debemos de prepararnos. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu no se aparte de nosotros, que siempre esté morando cada día en nuestros corazones hasta que Cristo sea formado y que sea Él el que nos limpie de todo pecado. Ayúdanos a sostenernos firmes hasta que tú vengas. Señor, no apartes tu rostro de este grupo de ahora, que al salir de aquí tu presencia vaya con nosotros, donde quiera que andemos durante este día. Gracias una vez más te damos, oh Padre, por amarnos, bendecirnos y escucharnos. Quedamos en tus manos una vez más y danos tu bendición. En el nombre de Jesús suplicamos esto. Amén. Amén. Suplicamos que bendigas los alimentos que vamos a ingerir, que sean de bien para nuestro cuerpo, pero sobre todo bendice las manos que lo prepararon, las manos que proveyeron estos alimentos, bendice esos hogares.
y bendice nuestro cuerpo que lo va a recibir. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.